¿Qué tal? Vuelvo a presentarme, soy Rosa Castaña y nos volvemos a encontrar esta vez para hablar del síndrome nefrótico y nefrítico. En esta primera parte vamos a encarar el tema de síndrome nefrótico. Y siempre recuerden esta triada, proteinuria, hipoalbuminemia y edema, que vamos a desarrollar en el transcurso de la charla. Los objetivos de esta clase, entonces, serán que al finalizar esta charla puedan describir las características del sedimento urinario normal, conocer el manejo renal de las proteínas, describir la fisiopatología de la proteinuria y conocer la definición y las causas del síndrome nefrótico. Vamos a repasar primero qué es lo que debemos encontrar y no en un examen de orina normal. Lo importante es que la densidad normal oscila entre 1010 y 1030. El pH en general se encuentra entre 4,5 y 8, con diferentes causas que lo llevan a la mayor acidificación menor de 7 y a la alcalinización mayor de 7. Hay elementos que no deberían encontrarse en el examen, en un análisis de orina normal, como por ejemplo la glucosa, que aparece en general en casos de hiperglucemia o en caso de la utilización de inhibidores del SGLT2, que es el inhibidor de la bomba sodio-potasio transportadora, que son medicamentos que permiten regular o controlar la diabetes a través de la provocación de glucosuria, además de natruria. Y además puede aparecer glucosa cuando hay disfunción tubular. Los cuerpos cetónicos tampoco deberían encontrarse normalmente, excepto que el paciente esté con un cuadro de cetoacidosis o con dietas con pocos hidratos de carbono o en casos de caquexia. Y por supuesto que la bilirrubina en orina no es normal encontrarla, excepto que haya diferentes patologías hepáticas. Con respecto a los elementos que vamos a encontrar cuando hay alteraciones a nivel glomerular, tenemos la sangre, las células, las leucocitos estearasas y los nitritos. Y de lo que nos vamos a encargar básicamente en la charla de hoy es en la presencia anormal de proteínas en la orina, que puede ser transitoria, como mencionamos en muchas oportunidades, por ejemplo, en casos de insuficiencia cardíaca, fiebre, excesivo ejercicio, y la que nos vamos a ocupar hoy, que es la proteinuria glomerular, que aparece básicamente en el síndrome nefrótico, en las glomerulonefritis o en las patologías que presenten daño glomerular. Por lo tanto, entonces vamos a definir síndrome nefrótico como aquel síndrome caracterizado por proteinuria, pérdida de proteínas en la orina, mayor a 3,5 gramos por día, considerándose en niños mayor a 50 miligramos kilo día, asociado a hipoalbuminemia, a edemas y a dislipidemia. Si quisiéramos hacer una regla mnemotécnica, recordemos que nefrosis es igual a pale, que significa palidez, y que representa entonces a masiva proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia y edema. ¿Sí? Hipoalbuminemia, secundaria a la masiva proteinuria, hiperlipidemia y edemas periféricos. Recordemos entonces algunas consideraciones con respecto a la estructura glomerular, que el glomérulo, como saben, es responsable de la producción de orina a partir de la elaboración de un ultrafiltrado plasmático, que esa capacidad de filtración se debe a la integridad de la barrera glomerular y a sus características mecánica y eléctrica, y que en la orina podemos encontrar pequeñas cantidades de proteínas normales derivadas en su mayoría del plasma o del tejido renal. Entonces, en
a nivel del glomérulo se produce aproximadamente, se filtran 5.000 miligramos por día, ese sería el 100% de las proteínas que se filtran por día, y recuerden que a nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorben aproximadamente el 95%, con lo que nos quedaría aproximadamente 50 miligramos que transcurren a través de los túbulos renales. Pero consideren que a nivel del asa ascendente de Henle se produce la secreción de una proteína que es la de Tamm-Horsfall o la uromodulina, que corresponde aproximadamente entre 50 y 100 miligramos día, con lo cual esto nos da una excreción diaria normal de proteínas entre 50 y 150 miligramos día. Todo lo que se encuentre por arriba de esta cantidad lo estimamos como proteinuria. ¿Cuál es la fisiopatología? Como mencioné anteriormente, la barrera de filtración glomerular tiene una doble naturaleza, mecánica y eléctrica. Cuando hay una alteración en la barrera de filtración glomerular, ya sea por alteración de las cargas como por desestructuración de los poros, o sea, por una alteración mecánica, lo que se produce es un aumento en la permeabilidad glomerular de las proteínas. Recordemos entonces la carga negativa que tiene la barrera de filtración, especialmente ubicadas a nivel de las células endoteliales. Esto produce que los poros del endotelio se encuentren absolutamente unidos y que permitan que pasen algunas moléculas, pero no moléculas como la albúmina. La albúmina no puede cruzar la barrera glomerular mientras esté intacta esta barrera dada por las fenestraciones del endotelio. ¿Qué ocurre cuando se produce daño a nivel de la barrera glomerular? No solamente por daño podocitario, sino también por desestructuración de las cargas negativas del endotelio. La albúmina, entonces, al estar separados estos poros endoteliales, la albúmina va a cruzar fácilmente la barrera glomerular dañada y va a encontrarse entonces en la orina. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión glomerular? Bueno, estos tienen una patogenia compleja, ya que depósitos inmunes y depósitos de complemento clásicamente producen la atracción de macrófagos y neutrófilos en el glomérulo. Además, los linfocitos T pueden seguir a este mecanismo para participar también en el patrón de las lesiones. Esto hace que mediadores de amplificación, como son los oxidantes y también las proteasas, expandan esa inflamación dependiendo de la ubicación del antígeno y de los polimorfismos genéticos del huésped, dañen la membrana basal, ya sea con proliferación endocapilar o extracapilar. ¿Dónde se van a depositar entonces los mecanismos de lesión? ¿Dónde se van a encontrar estas lesiones si nosotros ubicamos la estructura del glomérulo? Bueno, se pueden ubicar como depósitos subepiteliales, especialmente en la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, en la membranosa, también debajo del endotelio, especialmente en la nefropatía por IgA, también como depósitos intramembranosos, y aquí vamos a encontrar principalmente alteración podocitaria con proteinurias muy importantes, como se ven en la glomerulonefritis membranosa o en las mesangios capilares. También pueden depositarse en el mesangio, clásicamente en la nefropatía por IgA. Estos son los lugares donde pueden depositarse ya sea diferentes elementos formados por inmunocomplejos circulantes o que se formen en el mismo glomérulo. Como mencioné entonces, los mecanismos inmunológicos pueden deberse a la activación de anticuerpos in situ frente a antígenos glomerulares, ¿sí? Especialmente la enfermedad antimembrana basal glomerular o la glomerulonefritis membranosa. También, como mencioné, depósitos de complejos antígeno-anticuerpos originados en la circulación
o aquellos que se producen por activación primaria de linfocitos T, que son en general los anticuerpos que producen glomerulonefritis a cambios mínimos. Todo esto, todos estos mecanismos liberan mediadores inflamatorios, activando el complemento, activando factores de coagulación y produciendo en forma definitiva lesión glomerular. Nos encontramos entonces con diferentes tipos de síndrome nefrótico de acuerdo a la causa que lo origine. Entonces, nos vamos a encontrar entre el síndrome nefrótico primario o idiopático, el secundario y el síndrome nefrótico congénito, los cuales vamos a mencionar en forma breve. En el síndrome nefrótico primario, lo que vamos a ver específicamente van a ser glomerulopatías no proliferativas. Y estos constituyen aproximadamente el 90% de los casos del síndrome nefrótico en la infancia. ¿Qué producen estas glomerulopatías no proliferativas del síndrome nefrótico primario? Una lesión no inflamatoria de la pared del capilar glomerular, con lo cual, al ser no inflamatoria, el sedimento es inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a encontrar elementos que marquen que hay una inflamación, como por ejemplo la hematuria. ¿Cuáles son características de estas glomerulonefritis no proliferativas con sedimento inactivo? La enfermedad de cambios mínimos, las glomerulopatías membranosas, focal y segmentaria y membranoproliferativas. Se caracterizan básicamente por proteinurias groseras. Si nosotros vemos y repasamos, este sería un capilar normal, este sería la célula endotelial, la célula epitelial, o sea, el podocito, y cuando se produce, por ejemplo, una glomerulonefritis primaria, como la glomerulonefritis a cambios mínimos, se produce borramiento del proceso podocitario, con lo cual, como el podocito es uno de los elementos básicos para mantener la estructura de la barrera de permeabilidad de la barrera, se van a producir proteinurias groseras. Bueno, la glomerulonefritis membranosa, lo característico es que los complejos inmunes se depositan por debajo del epitelio, produciéndose también proteinurias importantes. Y se pueden manifestar o se pueden evidenciar a través de microscopía óptica o por inmunofluorescencia, con técnicas de inmunofluorescencia. Bueno, y acá tienen, de acuerdo a la localización de las lesiones, si se localizan en forma de focos y formando focos en diferentes segmentos, tenemos la focal y segmentaria, que es decir, que no ocupa todo el glomérulo. Bueno, si nos referimos esto con respecto a lo que hablamos anteriormente al síndrome nefrótico primario. Con respecto al secundario, en general se ven en mayores de 8 años y la característica es que presentan hipertensión, hematuria, disfunción renal y pueden presentar síntomas extrarrenales como exantema, artralgias, fiebre, etc. Característicamente hay una disminución del complemento sérico y las enfermedades más comúnmente asociadas son la diabetes, que muchas veces produce síndromes nefróticos, causas inmunológicas, o sea, las colagenopatías como el lupus, las vasculitis, la artritis reumatoidea, infecciosas como las hepatitis, el HIV, la sífilis, tuberculosis, la glomerulonefritis post-estreptocóxica, algunas drogas como los antiinflamatorios no esteroideos, la warfarina, que es un anticoagulante, la rifampicina, que es un antibiótico, y el cáncer, algunos tumores sólidos como el linfoma, la leucemia y el mieloma múltiple, así como otras enfermedades como por ejemplo el hipotiroidismo y la amiloidosis. Estas son todas las causas de síndromes nefróticos secundarios, entre otras, por supuesto. Y una mención al síndrome nefrótico congénito, que se ve especialmente en lactantes menores de 3 meses de vida que carecen de algunas funciones de algunos genes, como por ejemplo el NPHS1, 2, el WT1 y el LAMP2, que son encargados de codificar la síntesis de nefrina y podosina.
que dijimos que son sus proteínas muy importantes para mantener la citoestructura del esqueleto que conforma los podocitos, la estructura podocitaria. Cuando esa integridad se rompe porque hay mutaciones en esos genes que codifican la síntesis de estas proteínas, se va a producir el escape de proteínas a través de una membrana basal glomerular que ya va a dejar de estar intacta. Entonces, si algo daña estos pequeños filtros, lo más probable es que se pierda o se filtre sangre y proteínas en la orina. El qué, cómo y por qué de la proteinuria es lo que vamos a seguir viendo en el transcurso de los minutos que nos quedan. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de la proteinuria? Como mencioné anteriormente, se puede producir a nivel podocitario de acuerdo a donde estén depositados los complejos inmunes. Puede ser que se produzca daño podocitario con vacuolización, fusión de los pies de los podocitos, despegamiento de las células epiteliales de la membrana basal subyacente, que como dijimos, produce borramiento de la estructura podocitaria. Puede ser que se ubiquen a nivel subendotelial, produciéndose lesión de las células endoteliales con apoptosis e hipoxia postglomerular, o bien en el mesangio, con proliferación y depósito en la matriz mesangial. ¿Qué trae como consecuencia esto? La lesión podocitaria, ¿sí? En este caso, si comparamos un podocito normal con los procesos o los pies podocitarios y uno en el cual se evidencia proteinuria, se van a encontrar fusión de los pies de los podocitos, ¿sí? Con alteraciones que traen como consecuencia la presencia de proteinuria. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias definitivas de esta proteinuria a nivel ultraestructural? El excesivo o la excesiva presencia de proteínas a nivel de la luz tubular produce esa excesiva reabsorción proteica a nivel de las células del túbulo contorneado proximal, la síntesis de numerosas citoquinas, producidas a través de señales apoptóticas y de señales de genes vasoactivos e inflamatorios. Estas señales entonces producen un numeroso grupo de citoquinas, entre las cuales se encuentran, y factores también de crecimiento, entre las cuales se encuentran la endotelina, el Transforming Growth Factor beta, factores quimiotácticos de linfocitos como el SP2, el RANTES, etc. Estos factores, que son citoquinas, vehiculizan la infiltración celular del intersticio, o sea, llevan a que el intersticio se infiltre básicamente con linfocitos y macrófagos, que también liberan citoquinas y factores de crecimiento, que traen como consecuencia entonces la aparición de fibrosis, de bandas de fibrosis, con la definitiva producción de fibrosis intersticial. Entonces, el mecanismo, este hallazgo común que es conocido desde hace tiempo de producción de fibrosis intersticial es el elemento común de las nefropatías proteinúricas. Bueno, comprendido entonces el mecanismo de proteinuria, veamos cuáles son las consecuencias de esa presencia de proteinuria o las complicaciones. Como mencioné anteriormente, la proteinuria produce edema, pero también produce trombosis, dislipidemia con la correspondiente aterogénesis y aumento del riesgo cardiovascular e infecciones oportunistas. Vamos a desarrollar cada uno de estos ítems en forma individual. ¿Por qué se produce el edema? Bueno, el edema en realidad es el motivo de consulta más frecuente. Es un edema blando con fovea, que representa la marca que deja el dedo del examinador al presionar. También se presenta en zonas declives, puede acompañarse de ascitis y derrame pleural. En general no ocurre edema agudo de pulmón excepto que exista otra patología asociada como insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca congestiva.
Si nosotros examinamos a un paciente con edema, como mencioné anteriormente, podemos ver si ese edema deja fovea, es decir, la marca del dedo del examinador. Se cuantifica de 1 a 4 cruces, siendo la de una cruz la que desaparece en forma instantánea y que mide menos de 2 milímetros, la de 2 cruces la que desaparece en 15 segundos y mide 4 milímetros, 3 cruces desaparece en 1 minuto y mide 6 milímetros, y la de 4 cruces es que persiste entre 2 a 5 minutos y mide 8 o más milímetros. Bueno, ¿cuál sería la fisiopatología del edema? Sabemos que se produce o se evidencia con albuminemias menores a 2 gramos por decilitro y que cuando esta baja por debajo de 1,5, en general se acompaña de ascitis y derrame pleural. Sin embargo, hay dos mecanismos involucrados, no solamente la hipoalbuminemia, que sería el caso de la hipótesis Underfield, en la cual se produce una alteración del equilibrio de Starling a nivel de los capilares periféricos. Hay otra teoría que explica el edema por una retención renal primaria de sodio en riñones dañados y que esta se denomina hipótesis overflow. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. En la hipótesis Underfield, como mencioné anteriormente, se pierde albúmina por la orina y además por el catabolismo renal de albúmina. Esto genera hipoalbuminemia. El hígado es incapaz de compensar esa pérdida, entonces disminuye la presión oncótica plasmática dada por estas proteínas que se perdieron, el líquido trasuda al intersticio, con lo cual aumenta o se genera hipovolemia, y esto produce un aumento de la reabsorción renal de sodio y agua para compensar esa hipovolemia. Estimulada esta reabsorción por mecanismos que ahora vamos a mencionar. Entonces, aumenta la permeabilidad glomerular a las proteínas. Esto produce proteinuria que lleva a la hipoalbuminemia y a la disminución de la presión oncótica plasmática. Ese líquido entonces pasa, ese agua del intravascular al intersticio, lo que produce edema. Por otro lado, esa pérdida del líquido lleva a la hipovolemia, estimulándose el sistema renina-angiotensina-aldosterona, además del sistema simpático, y estimulándose la liberación no osmótica de hormona antidiurética, que lleva como resultado la retención renal de sodio y agua. Esta retención renal de sodio y agua nuevamente hace que por una hemodilución se produzca disminución de la presión oncótica del plasma, lo que genera un círculo vicioso de producción de edema. Entonces, en esta hipótesis Underfield, ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué se produce cuando hay hipoalbuminemia severa, contención arterial normal o disminuida, disminución del péptido atrial natriurético y estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pero básicamente se produce por hipoalbuminemia severa. ¿Cuál es la otra teoría de la hipótesis overflow? Aquí la hipótesis overflow dice que la hipoalbuminemia por sí misma no es estricta para la aparición de edema, sino que algunos síndromes nefróticos aumentan su volemia, a lo contrario de lo que diría la otra teoría. Esta teoría dice que la retención de sodio y agua se debería a una falla renal, a una alteración renal primaria. Esto hace que se reabsorba en forma inadecuada el sodio y agua y determine entonces la presencia de oliguria. Entonces, ¿qué características tiene esta hipótesis overflow? Que esta retención primaria de sodio en el tubo contorneado distal y en el tubo colector hace que haya una resistencia al péptido atrial natriurético con aumento de la fosfodiesterasa y degradación del GMP cíclico, lo que produce retención de sodio y agua, aumentando el volumen intracapilar, lo que disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y además tiene una albuminemia moderada. Entonces, este aumento de volumen intracapilar es lo que lleva a la producción de edema. Característicamente, entonces, la hipótesis overflow se maneja con albuminas menores a 2 gramos por ciento. La albuminemia no es tan severa como en la hipótesis de Underfield.
el paciente se encuentra hipertenso, a diferencia de la hipótesis anterior, y en general se debe a una lesión renal primaria con filtrados glomerulares bajos, menores de 50 mililitros minuto. Sin embargo, estas teorías están imbrincadas y se complementan unas a otras una con otra cuando se produce el síndrome nefrótico. ¿Qué quiere decir esto? Que la lesión glomerular, por un lado, produce proteinuria, hipoproteinemia, con estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y retención de sodio y agua con producción de edema. Esta sería la teoría clásica. Y la lesión glomerular producida por una alteración en un riñón enfermo, retiene sodio, aumenta el volumen plasmático y produce edema. Esta sería la teoría de expansión de volumen o teoría de overflow. Como dije anteriormente, estas teorías se estima que se activan las dos juntas para la producción del síndrome nefrótico. No predomina, a veces predomina una sobre la otra, pero sería la presencia de las dos las que producen el edema. Bueno, hablamos de edema, hablamos ahora, nos toca ahora mencionar la trombosis. Esta trombosis trae como consecuencia la presencia de hipercoagulabilidad y este aumento de la coagulabilidad entonces lleva a mayor predisposición a trombosis de la vena renal en un 0,5% de los pacientes, trombosis venosas profundas, tromboembolismo de pulmón. En general se ve con proteinurias groseras mayores a 10 gramos por día. ¿Y por qué se produce esta trombosis? Porque se pierden algunas proteínas que son anticoagulantes endógenos, como la antitrombina 3, porque aumenta el fibrinógeno y factores 5 y 7 y porque aumenta la agregación plaquetaria. Todo esto lleva a que haya mayor coagulabilidad y fenómenos trombóticos. Además existe una relación directa entre la cantidad de proteínas que se pierden y la hipoalbuminemia con el riesgo consecutivo de trombosis. El otro elemento que tenemos que mencionar es la dislipidemia. ¿Por qué se produce el aumento de lípidos? Porque aumenta la síntesis hepática de colesterol y de lipoproteínas, especialmente la ApoB. Porque disminuye el catabolismo de lipoproteínas y triglicéridos y esto trae como consecuencia aumento básicamente de VLDL y triglicéridos en las formas más graves y en el 80% aumento del LDL mayor a 130 miligramos por ciento. La severidad entonces también se correlaciona con la magnitud del síndrome nefrótico. A mayor proteinuria, mayor severidad de la dislipidemia. Y aquí tenemos esquematizada entonces, como mencioné, que se produce hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, aumento de LDL, VDL e IDL sin cambios en la fracción HDL. Y por último, vamos a mencionar las infecciones que también se encuentran presentes hasta en el 20% de los pacientes con síndrome nefrótico. Se debe a la pérdida urinaria de inmunoglobulinas, además de la disfunción de algunas inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G, el factor B del complemento y además depresión de la función de los linfocitos T. ¿A qué lleva todo esto? A mayor susceptibilidad a gérmenes, a infecciones por gérmenes capsulados como neumococo y también estreptococo, con la producción de diferentes infecciones como peritonitis bacteriana espontánea, neumonías, meningitis, etc. Entonces, resumiendo las complicaciones clínicas del síndrome nefrótico, tenemos que aquellas que se producen por excesiva proteinuria e hipoalbuminemia, con pérdida de anticoagulantes, hipercoagulabilidad que lleva a trombosis de la vena renal, esto puede terminar en una insuficiencia renal aguda, trombosis venosa profunda o tromboembolismo de pulmón. También por pérdida de inmunoglobulinas y complemento, presencia de infecciones, como mencionamos antes, pérdida de vitamina D o sus proteínas que se une que transporta la vitamina D con alteraciones a nivel óseo como la osteomalacia,
Pérdida de transferrina y hierro lleva a anemia por deficiencia de hierro. Pérdida de la proteína que se une a la tiroxina con la producción de hipotiroidismo. Y la hiperlipidemia, como dijimos, con la producción de aterosclerosis. Todas estas manifestaciones clínicas se deben a la pérdida urinaria de proteínas y albúminas. Por otro lado, dijimos que como mecanismo o como resultado final se produce insuficiencia renal aguda debida básicamente a la pérdida de la disminución de la presión oncótica que lleva a la acumulación de líquido con la consiguiente presencia de derrame pleural, edema, agudo de pulmón, pericarditis o derrame pericárdico, ascitis y edema generalizado que se denomina anasarca. Esto entonces por disminución de la presión oncótica del plasma. También la falla renal puede llevar a una evolución rápida de la enfermedad glomerular renal, puede llevar a trombosis de la vena renal, a alteraciones o a la producción de nefropatías alérgicas, secundarias especialmente a la ingesta de drogas como los antiinflamatorios, no esteroides, algunos antibióticos o los diuréticos, y por supuesto a la presencia de oliguria. Entonces, fíjense todas las manifestaciones que se asocian a la pérdida urinaria de proteínas secundaria básicamente al síndrome nefrótico. Bueno, terminamos. Terminamos con síndrome nefrótico, pero no se olviden que nos queda la clase de síndrome nefrítico. Nos vemos y gracias.